Y ya. Estamos grabando ya. ¿Cómo están? Todo bien. ¿Preguntas de materia que tengan de ayer? Voy a compartir pantalla. De ayer no, pero quedé con una duda con las listas y con los diccionarios que, por ejemplo, se mostró que dentro de un diccionario se puede hacer una lista como parte Sí, del objeto, pero se puede hacer en una de las posiciones un diccionario de las listas. sí, por supuesto. ¿Sí? Bueno, Sí, no hay ningún problema en eso. Si tengo mi lista, la voy a crear con datos. Uno, 2, 3. Dentro de esa lista, la lista 6, 7, 8, ¿no es cierto? 5. Aquí yo tengo elementos sueltos, tengo una lista como elemento y además puedo tener un diccionario. A dos puntos. Va a almacenar un 3. B va a almacenar un 5. No tengo ningún problema en hacer eso. Y si yo, no sé, pues print, lista, en la posición, esto va a ser 0, 1, 2, 3, 4, en la posición 5, con la llave B, que contiene índice fuera rango, no era el 5, a ver, 0, 1, 2, 3, 4, perdón. Me devuelve un 5 que está almacenado. Y ahí para que se vea distinto, 555. Ejecuto y recuperé la llave B del diccionario que está alejado en la posición 4 de la lista L. ¿Ya? ¿Se entendió? sí, profe. Gracias. Ya. Sigamos viendo archivos. ¿Ya? Ayer estuvimos viendo, quizás nos embalamos mucho y quedaron varios temas en el aire. El primer tema que quedó en el aire es estuvimos discutiendo que era un bit y un byte, ¿no es cierto? Pero cuando tengo y dijimos que los bytes eran un conjunto de eh, 8 bits, ¿no es cierto? Que pueden ser unos y ceros. ¿Cuántos hay ahí? Ahí hay 8, ¿ya? Y ese número binario, representa algo, ¿ya? ¿Saben cómo se transforma de uno a otro, no? En rápido, ¿Oh, profe? dime. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo este número binario lo transformo a decimal? ¿Ya? Que esto no es propiamente tal en materia de archivos, pero es bueno saberlo para lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Ese es un número, ¿no es cierto? Recordémonos cómo se contaba. Yo puedo partir con 1, si a 1 le sumo 1, no me sirve poner 2, ¿ya? Porque en binario solamente puedo usar un 1 y un 0. Si a 1 le sumo 1, igual que en aritmética normal, me va a quedar un 0 porque no me alcanza y acarreo 1, ¿ya? Esto vale el 1 decimal, esto vale 2. El 3, si le sumo 1, va a quedar así, 1, 1, ¿no es cierto? Esto equivale al 3 de nosotros. Si a 3 le sumo otro 1, no me cabe. Acarreo, no me cabe, acarreo y me queda 1. El 100 binario corresponde al 4 decimal, ¿ya? ¿Cómo va a ser el 5 decimal? ¿Cómo debería quedar? Entonces, 111, no. Si a 100 le sumo 1, me va a quedar 101, ¿ya? El 6, ya sí efectivamente pasamos al 110, el 7 al 111 y ya el 8 no me cabe y tengo que partir con un nuevo dígito, ¿ya? Ahora, materialmente, estos espacios que están acá también se pueden rellenar con ceros
para que el número se vea con la cantidad de dígitos que estoy usando. Profe, una duda, eso de que no cabe, ¿en qué número, a qué número se está refiriendo que no cabe? Lo que pasa es que en binario solamente tengo dos opciones posibles para cada dígito. En el sistema decimal, para cada posición de un número, ¿no es cierto? Tenemos la unidad, decena y centena. ¿Cuánto cabe en cada uno? Para cada uno de estos dígitos, yo solamente puedo colocar un 0, o un 1, o un 2, o un 3, o un 4, o un 5, o un 6, un 7, o un 8, o un 9. No tengo más posibilidades en el sistema decimal de colocar un dígito distinto. ¿Ya? ¿Cómo represento si a 9 le sumo uno más en decimal? ¿Cómo queda? 10. El 10, ¿no es cierto? Y para nosotros el número 10 decimal se representa con un 0 en la unidad y un 1 en la decena, en la columna de la decena. ¿Ya? Oye, cuando en la tarde les pregunten, oye, ¿cómo estuve hoy día en la universidad? Le tienen que decir, no, no me estuvieron enseñando a contar de nuevo. ¿Ya? ¿Se entiende, no? No. Este es el sistema decimal que hemos usado toda la vida. Pero en el cambio del binario, solo tengo unos y ceros. Entonces, son las mismas reglas, pero con menos posibilidades de dígitos. ¿Ya? No tengo tantas variantes. Entonces, solamente uso ceros y unos, por eso es que crece mucho más rápido la cantidad de dígitos, entre comillas. Entonces, el 9, ¿cómo será? 1001. ¿Ya? El 10, ¿cómo será? 10, y así. El 11, 1011. El 12 de nosotros, 1100, y así. ¿Ya? En el fondo yo puedo representar cualquier número decimal, ándale, con su equivalente binario. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se transforma? Bueno, hay que saber, igual cómo se transforman los dígitos decimales. Voy a hacer en decimal, uno tiene 10 posibilidades, ¿no es cierto? Entonces, yo sé que la unidad, decena y centena equivale al mismo 10, ¿no es cierto? Elevado a una cierta posición. Y en este caso es elevado a 0. En las decenas tenemos las 10 posibilidades elevado a 1. Y en las centenas tenemos 10 elevado a 2. Eso es lo que vale cada posición. O sea, el número que me aparece acá va a ser multiplicado por 1, multiplicado por 10 o multiplicado por 100. Entonces, si yo escribo el número, no sé, 621, es lo mismo que decir 1 por la posición, que en este caso es el 1, sumado a 2 por el valor posicional, que es el 10, más 6 por el valor posicional, que es 100. ¿Me entienden o no? Esto quizás es súper, uno nunca lo usa así, pero el número descompuesto por posiciones equivale a eso. ¿Ya? 6 por 100 más 2 por 10 más 1 por 1, en este caso. Y ese es el número 621 con ese peso. ¿Ya? En binario, las reglas son las mismas, con la salvedad que tengo solamente dos posiciones. Entonces, las centenas, decenas, unidades es 2 elevado a 0, a 1 o a 2. Y obviamente sigue para allá creciendo. ¿Qué valores representa eso? Esta posición pesa 1, esta pesa 2 y esta pesa 4. Y sigue para allá. ¿Ya? Entonces, si tengo el número, no sé,
1, 0, 1, lo que yo voy a tener al final es 4 por 1, ya me está dando lata los colores, 2 por 0, más 1 por 1. Y ese número al final me da un 5, 5 decimal. Esa es la transformación que uno hace. ¿Ya? 0 porque en este caso en la columna del 2 la estoy multiplicando por 0 y por eso no me aporta. ¿Ya? Si tengo el número, no sé, pues, ya en 8 bits, 1, 0, 0, 1, 1, qué sé yo, 0, 0, 1. Aquí tengo los 8 dígitos. ¿A qué equivale cada uno? Lo voy a hacer un poquito más grande. Este de acá vale 1, vale 2, vale 4, vale 8. Este vale 16, este vale 32, 64 y 128. ¿Ya? ¿Cuánto me suma ese número? ¿Cuánto vale ese número ahora, si hago esa suma? La red te dice 128, no, es más que eso, porque yo voy a sumar solo los que tengan 1. 128 más 16 más 8 más 4 más 1. Ese es mi número final. Yo solamente uso los pesos de los que tengan 1. ¿Cuánto es ese número? ¿Ya? 157, dice Alexander. Ya, perfecto. Me van siguiendo, ¿no? Y a su vez, yo también puedo hacer el proceso inverso. Si quiero, no sé, hagámosle el, no sé, 27. ¿Cómo el decimal 27 lo paso a binario? Aquí lo que yo tengo que hacer es restar, ¿no es cierto? A 27, ¿le puedo restar 128? No, ¿no es cierto? Y va un 0 en la posición de 128. ¿Le puedo restar 64? No, un 0 también. ¿Le puedo restar 32? No. ¿Le puedo restar 16? Sí, ¿no es cierto? ¿Cuánto me queda? Me va a quedar 11, pero le pongo un 1. ¿Ya? Espérame, se me fue. Ahí. ¿Me siguen o no? Pero ya a 27 le resté 16 y esto me queda en 11. ¿Ya? A 11 le puedo restar 8, sí, le coloco un 1. 11 menos 8 me da 3, ¿no es cierto? A 3 le puedo restar 4, no, va un 0. A 3 le puedo restar 2, sí, va un 1. Y esto queda 3 menos 2, queda 1. A 1 le puedo restar 1, sí. Y aquí queda mi número de decimal del 27 original a su número binario equivalente. ¿Me siguen? Ese era el proceso inverso. Ya, ¿quién está perdido? Yo cuando era chico me decían que en la computación todo era matemático. Efectivamente, porque este es el componente interno que venía dentro de cada... Ya, todo se basa en base a lógica y a números. Fabrizio dice que no se entendió. ¿Qué no se entendió? Yo entendí cómo transformar como a 1, 0, 1. Eso. ¿De decimal a binario o de binario a decimal? De decimal a binario. De decimal a binario. Lo que uno hace son restas, básicamente. Hay que... lo voy a hacer de nuevo. Eso que está en rojo con verde era de decimal a binario. ¿Cuál de todos, perdón? El de la mano derecha. Efectivamente, yo dije, Sí. si tengo el número 27, ¿cómo lo paso a binario? Esa fue la pregunta. Lo voy a hacer de nuevo más grande. Primero, no nos podemos olvidar las posiciones, ¿no es cierto? Y tenemos
127, 64, 32, 16, 8, 4, 2. Ah, ¿por qué me pasa eso? Me voy a mover acá. 4, 2 y 1. Que si se fijan, ahí está ahí las 8 grandes y las 8 bits chicos. Hoy lo hice mal, perdón. ¿Ya? Esto después vamos a ver por qué conviene dividirlo en dos. Entonces, aquí yo puedo tener un número que puede ser, bueno, de binario a decimal lo mismo. Si tengo un número, invento, no sé, 34. Ese es mi número en decimal. Y yo quiero ver el número en binario equivalente. ¿Ya? Primera pregunta, parto de aquí para allá. Y digo, ¿le puedo restar 127 a 34? O sea, ¿lo puedo restar pero que quede positivo? No, ¿no es cierto? 0. ¿A 34 le puedo restar 64 horas? No. ¿A 34 le puedo quitar 32? Sí, quedo con 1. Y hago la resta. 34 menos 32 me da 2. Ahora, 16, ¿se lo puedo restar a 2? No. 8, ¿se lo puedo restar a 2? No. 4, ¿se lo puedo restar a 2? No. 2, ¿se lo puedo restar a 2? Sí. 2 menos 2 me da 0. 1, ¿se lo puedo restar a 0? No. Y ese es mi número final, binario. Profe, ¿y siempre va a llegar solamente hasta 127? Es que siempre vamos a estar usando 8 bits para todos los efectos prácticos. Obviamente el noveno bit va a equivaler acá a 255. Después el décimo bit va a ser 512. ¿Ya? El onceavo bit va a ser 1024. Pero ¿No que habían entonces, pensado por qué un kilobyte es 1024? Profe, De aquí nacen estos números raros así de informática. profe, Cuando dicen, perdón, oye, este pendrive es de 64 gigas o de 128, ¿por qué no hay intermedios? Es por esto mismo. Esos números, los que siguen en informática, tienen que verlos, están en todos lados esos números. ¿Alguien me estaba preguntando algo? sí, profe, entonces en 8 bits esos números en rojo siempre van a ser los mismos. Siempre son los mismos, porque son siempre 2 elevado a algo. Y el algo parte en 0 hasta 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3 y así. Esta serie, el elevado, es la parte que siempre crece aritméticamente 1 más 1. Esto es re fácil. ¿Ya? Por eso hablábamos ayer del 2 elevado a 8, el 2 elevado a 16. ¿Ya? Siempre los números van con ese crecimiento en el fondo. ¿Ya? Y son las propiedades de las potencias de 2 en el fondo. ¿Y por qué 2? Porque solo puedo tener dos dígitos por posición, el 0 y el 1. Oiga, profe, ¿y por Gracias. qué en el del 2 elevado a 9 no se cumple, o sea, no se cuenta el No, número 256. o sea, no como, ya, entonces Sí. el otro es 128, ¿o no? 2 elevado, sí, pues debiera ser 128. ¿Ya? Yo me confundo. Ya, profe, ya, gracias. ¿Ya? ¿Me siguen? ¿Se habían fijado en eso, no? Las memorias SD de 16 GB, de 32 GB, de 64 GB, porque siguen ese orden. ¿Ya? Porque al final todo es binario. Ya, y estamos claros con eso porque ahora lo voy a complicar un poco más. Para recién ahí poder entrar en archivo. ¿Estamos bien? Bueno, vimos el binario y obviamente vimos el decimal. Pero el problema del binario, el binario es lo eléctrico, lo que realmente está ocurriendo en el computador y lo que realmente se almacena en el disco y en la memoria RAM y todo eso.
Pero tenemos el problema de que humanamente el binario no es tan simple, ¿ya? Si uno dice el número... ¿qué número voy a dar? Hagamos un número más simple para que no queden tan pillos. Voy a tener el número 10, decimal. En binario, ¿cómo será? Va a ser 8 más 2, ¿no es cierto? 0, 1, 0, 1 y 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Ese número, este byte completo, ocurre que no es fácil de leer, no es fácil de memorizar para las personas. Para las máquinas no tiene ningún problema. Entonces, para hacer un intermedio entre, voy a tratar de mover acá, entre, para hacer un intermedio entre las personas y las máquinas, ¿ya? Lástima que aquí, vamos a ver, ahí. Para hacer un intermedio entre las personas y las máquinas, hay otro sistema numérico. Y los que alguna vez han hecho algo en informática tienen que haber al menos visualizado, que es el formato hexagesimal. Es un intermedio entre los dos, ¿ya? ¿De qué se trata el sistema hexagesimal? Es otro sistema numérico que facilita mucho el trabajo con el binario. ¿Qué significa? Si dijimos que en el sistema decimal yo puedo tener 10 símbolos por posición, ¿no es cierto? Del 0 al 9. Si quiero sumar uno más, no me cabe y tengo que usar 2 dígitos. ¿Se entiende, no? En el hexagesimal voy a tener 16 símbolos por posición. ¿Ya? ¿Cuáles son? Vamos a tener, igual que el decimal, del 0 al 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no es cierto? Ahí ya dan 10. Y además se le suma la letra A, B, C, D y F. ¿Ya? En la equivalencia en decimal es lo mismo de antes, solamente que tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, que hasta aquí vamos a la par, ¿no es cierto? Pero ya el 10 decimal equivale a la A, el 11 equivale a la B, 12 equivale a C, 13 equivale a D, algo me perdí, 9, 10, 11, 12, 13, 14, a ver, 9 con 9, A, B, C, D, me faltó esta es la E y la F, 15 y el 16, ¿ya? Este viene para acá. Entonces, se crea esta como equivalencia del 10 al 16 con estas letras, ¿ya? Entonces, el número, no sé, B3 es un número que existe en hexagesimal y que también tiene una equivalencia en decimal como también en binario, ¿ya? ¿Ya? ¿Y para qué me sirve? Que los números binarios, si yo los separo en dos mitades de 4, ¿ya? Yo trato de comparar eso con lo que está al lado. Entonces, el número 000 en hexagesimal equivale al 0 acá, y en el segundo dígito equivale, en este caso, a 10. ¿Ya? 8 y 2 me da 10, pero el 10 es el A. Entonces, en hexagesimal, ese número es 0A. ¿Ya? 0A es más fácil de memorizar que 0000011010. ¿Se entiende, no? Es más fácil de ver, son números más compactos. ¿Ya? ¿Se entiende, no?
Y eso es clave para... Eso sí que ya es el último punto previo como para ver archivos. ¿Ya? Lo único que hay que entender a fondo es que en los tres sistemas, el de nosotros, el decimal, el hex y el binario, ¿no es cierto? Este le llaman, cuando lo vean en otro lado, el decimal se llama base 10, este se llama base 16 y el binario es base 2. Así se conocen. ¿Ya? Cualquier número que esté acá, ¿no es cierto? El 0, perdón, el 0 decimal es 00 hexagesimal y binario es 00000000. El 1 decimal es el 01, 0000001 y así. Yo puedo construir la recta numérica en cualquiera de los tres formatos. ¿Ya? El binario es de la máquina, el decimal es el mío, y entre medio está el hexagesimal. ¿Ya? ¿Ya? ¿Preguntas que tenga? ¿Ya? Ya. Perdona el mareo, pero al menos quédense con esta parte. ¿Ya? Que los tres formatos tienen equivalencias numéricas. Hay que hacer conversiones, pero no es algo que vayamos a hacer en el curso. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Sabiendo eso, vamos a seguir con lo que estábamos hablando. Entonces, los archivos los vamos a entender como ¿no es cierto? Si yo dibujo un archivo acá, lo vamos a entender como una cadena de caracteres. A, B, 1, 2. Eso va a tener una representación en disco que se va a ver en el texto, el A, B, 1, 2, en adelante. Obviamente, eso es lo que uno mira, lo que uno ve, pero en binario o en hexagesimal se va a representar con otros dígitos. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Qué sé yo, aquí ahí vamos en la tabla. ¿Ya? Pero es una cadena de caracteres. Y no solamente para los archivos de texto, sino que todos los archivos, imágenes, ejecutables, lo que sea. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sé cómo se representan las cosas? Bueno, afortunadamente existe una tabla, ¿no es cierto? Aquí está la tabla, aquí está conmigo corrido, la tabla ASCII. ¿Ya? ¿Qué representa esta tabla? ¿Alguien la había visto alguna vez o similar? Voy a agarrar el puntero. ¿Qué se ve acá? Se ven distintos, miremos las columnas en adelante, después nos fijamos un poquito en esta. Uno ve los caracteres visibles, como los números, del 0 al 9, uno ve signos de puntuación, ¿no es cierto? Paréntesis, lo que sea, ve letras mayúsculas, ve letras minúsculas. Eso es lo que uno ve normalmente en los programas. Pero lo que nos interesa es cómo se almacena en disco. Y eso es lo que uno ve en la columna que dice, ya sea decimal, como también la hexagesimal que está acá, al medio. ¿Ya? Por ejemplo, la A mayúscula corresponde en esta tabla al carácter 65 y hexagesimal 41. ¿Ya? Materialmente lo que se guarda en el disco no es una A, es el número 41, hexagesimal. Eso es lo que físicamente los unos y ceros que quedaron guardados, que representan esa letra, es ese 41. ¿Me entienden o no? ¿Ya?
Entonces, un 0 se almacena con el 30 y así. ¿Ya? Ahora, los que están acá al lado son otras cosas. Por ejemplo, aquí los únicos que nos interesan van a ser, y la vamos a ver por qué, el carácter 0D y 0A, el 13 y el 10 en decimal, que representa a hacer una línea nueva y hacer un retorno de carro, el carrying return y el line feed. Porque un enter, la tecla enter se representa también con caracteres. ¿Ya? Esos son como lo que nos importan. ¿Ya? Pero lo interesante es eso. Todo lo que se almacena en disco se almacena con esta tabla. ¿Ya? Antiguamente, en los años 70, 60, antes del ASCII, cada fabricante de computador tenía su propia tabla. Entonces, aunque yo pudiera de alguna manera llevar un archivo a otro computador de otra marca, no había cómo leerlo, porque los símbolos se representaban de una manera distinta. Acá se pusieron de acuerdo muchos fabricantes en tener un estándar general para todos. ¿Se entiende, no? Entonces, esta tabla ya pasa a ser universal. Ahora, este es un pedacito de la tabla. Esto ha crecido muchísimo, pero es la tabla, la parte base. ¿Ya? Incluso, dentro de un mismo fabricante, habían en versiones distintas de, o sea, no sé, el computador de este año ya no se comunicaba con el computador del año pasado, a ese nivel. Para mí es bien, bien inconcebible, pero sí, ocurrió. ¿Ya? Entonces, acá ven el espacio, también es algo, y está representado con el 20, y así. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Alguien había visto esto antes, no? ¿No? Ya. Si se fijan, ¿cuál es el símbolo, por ejemplo, para la ñ? No hay precio. No. No hay ñ, ¿no es cierto? No Ya. hay gran, bueno, debe ser en inglés, debe ser de los gringos, por eso. Ya, es que ahí empezamos con los problemas. Buen aporte, Sebastián, ahí. Si se fijan, esta tabla llega solo hasta 127. Y uno dice, oye, pero un byte llega hasta 255. ¿Habrá más espacio? Por supuesto que hay más espacio. Entonces, se empezaron a generar complementos de estas tablas con otros caracteres. Entonces, hay una específica para español, una específica para francés, y, y todos estuvieron varias décadas bastante tranquilos con eso. ¿Ya? Salvo el problema de que si yo no sabía en qué venía, uno veía en los caracteres con las letras, de, no sé, por la ñ, los acentos, qué sé yo, uno veía caracteres raros. Cuando el computador no sabía leer o saber de dónde viene eso. ¿Ya? Me imagino, no sé si alguna vez le pasó a abrir un archivo antiguo que se veía con caritas y cosas cuando correspondían los acentos o las ñ. ¿Ya? Es porque el resto de tablas se empezaron a administrar por países. Entonces ya empezó a haber una incompatibilidad porque, oye, los franceses tienen acentos para los dos lados, casitas y qué sé yo, entonces claramente no había buena comunicación en ese sentido. Por eso que todavía, sobre todo gente más antigua, que trabaja con computadores, todavía no le gusta usar los acentos, porque está acostumbrado a que los acentos y las ñ generan problemas. Entonces, como que trata de evitarlos. ¿Ya? Bueno, eh, pero ¿qué pasó? En todo ese círculo del ASCII quedaron olvidados todos los caracteres asiáticos, árabes, griegos, todas estas letras que son no tan comunes, sobre todo cuando hay mucha variabilidad. ¿Cuántos caracteres, cuántos símbolos puede tener el lenguaje japonés, coreano, chino, tailandés, de lo que se le ocurra? ¿Cuántos símbolos distintos pueden tener? Entonces esto no les servía, básicamente. Y a ver si lo puedo encontrar fácil.
Esto es solamente cultura general. Ya, espero que... Estoy buscando acá. Estándar. Ah, aquí está, ya. Miren esto. A ver, Profe, dime. en el mapa de caracteres, ¿sabe por qué se abrevian, o sea, se agrupan con U más y 2 dígitos, o sea, 4 dígitos? Ya, eso es lo que estoy mostrando ahora. Ah, vale. Es que esa tabla, ¿tú dónde lo habías visto antes? Perdón. El mapa, el chart map de Windows, si usted ejecuta el chart map ahí sale toda esa tabla, de hecho. Oye, les voy a mandar la lista de asistencia, perdón. Copiar. Ahí creo que está la lista. ¿Qué pasa con esto? Se armó un consorcio grande, no solamente fabricantes de computadores, sino que también de gallos lingüistas. Y se formó este consorcio Unicode con este producto, el UTF-8. Y el UTF-8 es la tabla ya universal de caracteres. ¿Ya? Entonces, efectivamente, parten igual que la ASCII, ¿no es cierto? Por ejemplo, si miro el 30, acá, el 30 sigue siendo... ¿Qué dice? El 30 hexagesimal viene siendo el dígito 0. Aquí no sé si lo ven acá abajo el mouse. El dígito 0 corresponde en Unicode a el dígito 0 y que se ve así, ¿ya? Con el valor 30 hexagesimal, ¿ya? Las letras mayúsculas, todo sigue el mismo orden, ¿ya? Pero eventualmente empiezan a haber otras cosas. Y aquí empezamos los acentos, ya son tablas más extendidas. Y aquí se nos acabaron, llegamos hasta el FF, que es el último, pero resulta que hay, aquí no me las muestra todas, pero en el fondo están todos estos alfabetos adicionales, ¿ya? Que siguen teniendo dos números. Por ejemplo, no sé, pues, griegos. Y aquí empiezan a ver, esto es porque mi computador no lo reconoce, pero empiezan a ver las letras griegas, ¿no es cierto? Eh, ¿Ya? Y que tiene el símbolo 409. Aquí ya estamos usando 2 bytes, ya no me cabe en uno solo. ¿Ya? Letra cirílica. Entonces están prácticamente, no sé, pues, árabe. Entonces están todos los símbolos. ¿Ya? Y esto no es un tema tan tonto, ahí para que lo vean bien, no es un tema tan tonto porque si uno escribe un lenguaje en árabe, en griego, en hebreo, en chino, también me interesa poder buscar, me interesa poder indexar, ordenar en el fondo, clasificar. Entonces todo tiene que tener un número, todo tiene que tener un orden, además de que sea el símbolo visible, ¿ya? Sino que además tiene que ser buscable, ¿ya? Y miren, miren todas las tablas que hay, formas geométricas, ya son símbolos, ¿ya? Son símbolos únicos. Yo podría buscar todos los papers donde aparece el doble círculo, el bullseye. Y esto es universal, ¿ya? Por ejemplo, qué sé yo. eh, Llegó un punto en que ya no había más alfabetos humanos actuales. Y empezaron a colocar... esto no las veo. Mucho en mi browser no la pesco. Pero empezaron a colocar... no sé, po, gótico, no sé, po, ¿ya? Uno puede... Están los... No sé, po. Están los jeroglíficos. Estoy buscándolo. Y estos son símbolos. Estos son jeroglifos.
y existen en una tabla. ¿Ya? Y uno le puede mandar un mensaje con estos símbolos a alguien, porque son letras y están en la tabla. Ahora, lo interesante, ¿para qué me sirve esto? ¿Ya? Este quería dormir. ¿Para qué me sirve eso? Porque puedo querer buscar dentro de todos los jeroglifos y no estoy buscando gráficas, estoy buscando letras. Estos son, ahí yo desconozco si esto representa un concepto, palabra o letra, pero son buscables. ¿Ya? Todos nos reímos con los emoticons y todo, pero aquí estoy pudiendo hacer búsquedas de palabras, de conceptos. Y ya las últimas versiones están incorporando lo que ustedes ya conocen más, digamos. Esto no son dibujos, esto ya son letras estandarizadas. ¿Ya? Esto ya están definidos cómo son, y todos los lenguajes y todos los sistemas operativos deberán poder usarlas. ¿Ya? A ver, y todavía hay problemas, oye, qué sé yo, este símbolo quizás puede ser complicado para una sociedad u otra, digamos, el famoso problema de la berenjena, no sé si me entienden, ¿ya? Hay cosas que todavía se están discutiendo, pero en el fondo, a este listado es el listado universal para transferirse información, digamos. Símbolos de ajedrez, no, aquí no lo puedo leer, ¿ya? El consorcio va sacando las nuevas versiones que hay que implementar, digamos, ¿ya? Cartas, pero como símbolo. Yo podría hacer un tratado de bridge y tener símbolos prehechos y no estar copiando imágenes. ¿Se entiende, no? Entonces, pero esa es la tabla universal, el UTF-8, que partió siendo la tabla ASCII, ¿ya? Y esto se puede usar en Python eh, directamente, digamos, ¿ya? Entonces, a lo que nos convoca, preguntas, y ahora les quiero mostrar por qué me di toda esa vuelta. ¿Ya? ¿Vamos bien? Entonces, los archivos son cadenas de caracteres que se escriben con este formato, ¿ya? Y para cosas extendidas hay símbolos también. Eso es lo que les quiero decir. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, voy a crear un archivo para que vean cómo funciona esto. Voy a crear con bloc de nota nomás, ¿ya? O sea, el programa más simple que podrían tomar, digamos. Voy a guardar como, me voy a ir a la carpeta y acá la voy a dejar como texto, ¿no es cierto? Y este texto.txt voy a escribir algo. Hola. Y voy a guardar. Control G. Ahí está guardado. Solamente dice hola este texto. ¿Ya? Si lo cierro, voy a abrir, perdón, un explorador. Quiero que me sigan lo que estoy haciendo. Esta es la carpeta del curso, ¿no es cierto? Y aquí tengo la hoja que acabo de crear, de 4 bytes. ¿Por qué 4 bytes? Porque tiene esas 4 letras. La voy a cerrar. Si la abro de nuevo, vuelvo a ver lo mismo. ¿Ya? No sé si ese fue para ustedes un momento mind blowing, pero dejémoslo hasta ahí. ¿Qué ocurre? O sea, si yo abro un documento, llego a lo que tenía antes, pero el cómo me lo está mostrando es como el bloc de notas está presentándome esa información. Voy a abrir este programa. Este programa ustedes probablemente no lo han visto, pero este es un editor hexagesimal. ¿Ya? Este programa yo le voy a pasar el documento y me aparece esto. Esto ya no es tan obvio como lo agrando. No, 16.
Quiero view chart sets. Byte group size. No sé cómo lo puedo agrandar de pantalla, pero de texto. Pero ¿qué tengo acá? Veo el mismo hola acá al lado. No sé si lo ven. No sé si se lee. Eso es lo que yo escribí. Pero lo que está acá al lado es cómo está materialmente almacenado esto. Y veo un 4.8, veo un 6F, 6C, 6.1. Eso es lo que yo veo ahí. Eso es lo que está materialmente en disco, aunque se represente con ese texto hola. Si yo miro la tabla ASCII y veo que hay almacenado en el 48, y el 48 en la columna de hexagesimal me da la letra H mayúscula. No sé si la ven acá. El 48 me da la H mayúscula. El 6F, que es otro número, yo lo busco acá, 6F, que está acá, representa la O minúscula. ¿Vamos bien o no? La 6C, ¿a qué representa? 6C es otra letra, es la L minúscula. Y el 61, ¿a qué representa? 61 hexadecimal está acá arriba, representa la A minúscula. ¿Ya? ¿Me entienden para dónde voy o no? Esto es lo que uno ve, esto es cómo está guardado. ¿Ya? Y lo que está guardado, haciendo la comparación con la tabla, perdón, ahí, yo puedo ver qué letra correspondió cada cosa que está almacenado. ¿Estamos bien? ¿Qué pasa si este texto... ¿Hay preguntas o no? Antes que lo empiece a hacer más complicado. No, por ahora. ¿Ya? ¿Están todos de acuerdo con Benjamín? Después empiezan que no... Ya. En el bloc de notas voy a colocar un enter. Y voy a escribir, no sé, 1, 2, 3. Voy a guardar. ¿Ya? Cuando vuelvo acá al software, ya se dio cuenta que el archivo se modificó. Y ahora veo todo esto. ¿Ya? Sigo viendo el 1, 2, 3 y el hola, pero ahora, curiosamente, me aparecen unos puntos al medio. Yo sé que en esos puntos yo coloqué un enter. De hecho, es lo que está acá. Este texto está más abajo. Pero, del punto de vista de cómo se guardó esto, es una cadena de caracteres. Miremos el 1, 2, 3. Me dice 31, 32, 33 ASCII. Si lo veo acá, el 31 es el 1, 32 es el símbolo del 2 y el 33 es el símbolo del 3. ¿Ya? O sea, corresponden estos tres caracteres con el 31, 32, 33, con el texto visible 1, 2, 3. Ahora, entre medio de estos dos puntos corresponde a este 0D, 0A. ¿A qué equivaldrá en la tabla ASCII? ¿Quién lo logra encontrar? No sé si se ven mucho, pero... ¿Qué es el 0D? 0 dedo. ¿El qué, profe? Disculpe. El 0D estamos buscando. ¿A qué representa eso? ¿Qué valor corresponde acá en la tabla La ASCII? nueva línea. Ya, lo que dijo Paulina creo que fue. Dice 0D corresponde a carriage return. ¿Ya? Ese carriage return significa retorno de carro. ¿Ya? ¿Alguien trabajó alguna vez con una máquina de escribir mecánica? No. ¿No? El retorno de carro
En el fondo, en la máquina de escribir correspondía, voy a ver, en una máquina de escribir, aquí no se entiende mucho. Ahora quizás esto... Están Yo las... sí usé una. ¿Sí? Ya, Era buenísimo. como para volver al inicio de la hoja para seguir escribiendo, una cosa así. Claro, lo que pasa, cuando uno escribe, aquí el lugar donde se está materialmente escribiendo es acá. Acá es donde van los tipos y golpean la cinta con el papel y se escribe. Es en ese spot. Entonces, cuando uno escribe, no se desplaza la cabecera de esto, se desplaza todo el papel que está en este carro. El carro es el que se mueve, ¿ya? Y cuando uno llega al final de la línea, lo que uno quiere es que el carro vuelva a empezar. Y acá, no sé si se ve, pero hay una palanca, es como un freno de bicicleta. Y a eso uno iba con la mano, lo tomaba y empujaba el carro para el lado. Y con eso el carro volvía al principio, ¿no es cierto? Pero además tenía un segundo efecto, que al presionar este carro acá, lo que lograba es que el papel, tenía un mecanismo, el papel avanzaba una línea más. ¿Ya? Eran dos efectos con un solo movimiento humano, entre comillas. ¿Ya? El retorno de carro y la nueva línea. Entonces, acá tenemos, como dijo Paulina, creo, el 0D representa un retorno de carro. O sea, si yo tuviera una impresora antigua, hoy día ya no son así, pero una impresora mecánica antigua, cuando le llegaba el comando 0D, lo que hacía es que el cabezal vuelva al principio. Era un comando electromecánico en ese sentido. Y el 0A es el segundo comando que dice nueva línea, avance una nueva línea. ¿Ya? Esos dos comandos hacen lo que hoy día nosotros conocemos como el Enter. ¿Ya? De hecho, fíjense por favor el símbolo del Enter que tienen en el teclado. ¿Cómo es? Voy a poner. ¿Cómo es el símbolo de la tecla Enter? Esa flechita, ¿no es cierto? Es así, abajo y al lado. Y son los dos componentes del Enter. El line feed y el cartridge return. ¿Ya? Son los dos comandos. El cartridge return es el 0D y el line feed es el 0A. Son los dos comandos electromecánicos para estas máquinas antiguas que hoy día se preservan, pero en el fondo es el avance el papel y devuelva el cabezal al principio. ¿Ya? ¿Lo logran visualizar o no? ¿Ya? Entonces, en el archivo, cuando yo escribí el enter, se guarda como este conjunto de caracteres que, según la tabla, es retorne de carro y avance una línea en el papel. ¿Me siguen o no? Hay otros símbolos acá que tienen muchos otros significados que la verdad cada vez se usan menos, la mayoría de ellos. Pero por ejemplo podemos ver, no sé, el 12, nueva página. ¿Qué le decía al teletipo o a la impresora? Bote el papel y agarra una nueva. Eran comandos que no había que decirle por ahorro de tráfico de datos, oye, nueva línea, nueva línea, nueva línea, nueva línea. No, bote la hoja. ¿Ya? Hay de tabulaciones. Incluso está el 7, bell, esas campanas. O sea, si había un serenoide que le llegaba ese comando a la campanita, era capaz de darle el ting. De hecho, no sé si lo pueden escuchar, pero eh, si yo le digo, esto lo probé ayer y era bien increíble, si le digo imprima el carácter 7, cuando ejecuto, no sé si lo van a escuchar o no por el audio, pero al menos Spider levanta un sonido
como de error. No sé si lo pueden escuchar o lo pueden probar en las casas. ¿Ya? El carácter 7, que es el bell, te hace un sonido audible. ¿Ya? Profe, Dime. esto del ¿cómo se pronuncia? ASCII, ASCII. ASCII, del ASCII se usa mucho para que en realidad, o sea, para programar el lenguaje de bajo nivel No. El o se usa ASCII ahora es, mismo mucho como el ASCII es una tabla de código de intercambio de información. Es como American Standard Code for Information Interchange. ¿Ya? Tú hoy día no podrías mandar un WhatsApp si no existiera ASCII. Porque le mandáis un mensaje de Android a iPhone y no podría no entenderse. No podrías mandar un mail. Hoy día, el ASCII logró que múltiples familias de computadores hablaran el mismo idioma para la información. Porque tú quieres decir, hola, tú quieres decir en tu casa, oye, espérenme a comer. Eso es lo que tú como humano pretendes entregar ese mensaje a un tercero mediante medios electrónicos. Antes que el ASCII no se podía hacer. Era solamente dentro de familias de computadores. ¿Ya? Tú lo que mandas por internet no es la letra, es el equivalente hexagesimal de esa letra, porque esa letra se va a ir como binario. ¿Ya? Jorge dice que suena ese típico sonido de error de Windows. Sí, perfecto. Eso es lo que suena, pero es bien notable que Spider interprete el 7 como un sonido. Tú podrías usarlo como una alerta al usuario. ¿Ya? Pero lo que pregunta Benjamín, el ASCII no es para programar de bajo nivel, o sea, también, pero en el fondo es el lenguaje propio de los mensajes humanos para transferir de una persona a otra, ¿ya? Independiente que se cifre, se encripte, todo lo que uno quiera, el mensaje, la seguridad y cómo se guarda, perfecto. Pero lo interesante es que es una tabla de símbolos que es estándar, ¿ya? ¿Se entiende? Pero no quiero que se pierdan. Estábamos acá. De aquí llegábamos acá, ¿no es cierto? Con esos símbolos, ¿ya? Y todo lo que yo haga, entre comillas, voy a guardar, se representa con los símbolos que están en el ASCII. Exclamación. Exclamación, creo que era el 21. Miramos la tabla y vemos el 21 y es la exclamación. Y así funciona. Esto es lo que está físicamente en el archivo y esto es lo que representa cada uno de esos números hexagesimales. ¿Ya? Ahora, el enter, el bloc de notas lo interpreta como un enter. ¿Ya? Me lo muestra separado porque entiende que a mí como usuario no me interesa verlo así, me interesa verlo de una manera más interesante, digamos. Así que yo le pongo espacios y yo guardo. Cuando vuelvo acá, yo voy a ver que los espacios también representan algo, carácter 20, ¿ya? Acá tengo que decirle ANSI, tengo que decirle... Para corregir eso hay una manera. Porque ahí claramente la A con acento se representó de una manera que este bloc de notas, este editor hexadecimal no está tomando. Análisis, extras. Hay una manera de hacer esa pasada a Unicode. Pero da lo mismo, no es algo que nos interesa ahora. ¿Ya? Pero todos los símbolos representan algo. ¿Ya? Ahora, ya para cerrar, no sé cuánto rato nos queda, creo que no mucho. ¿Se notaron en la lista, no? Y al último que les quería mostrar, un poco para que vean que todo es código en el fondo, todo es ASCII. Voy a agarrar cualquiera de estos. Por ejemplo, no sé, ¿se acuerdan el programa de ROT 13? Este es el código en Python. Que quizá algo se alcanza a leer, están los def, está todo el código. ¿Ya? Y aquí no llegó al final del programa, pero lo mismo. Eh, Esto está almacenado así. Esto es lo que físicamente está almacenado. Yo no lo voy a ver con los enters porque los enters están implícitos acá. Acá hay un enter, 0D, 0A.
¿ya? Espacio, 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 ¿ya? Y aquí viene un texto. Mitad igual len de algo. Esto es lo que está almacenado, ¿ya? Si yo abro... ¿Qué más puedo abrir? A ver. Voy a abrir... Ah, miren, ya. ¿Qué pasa si abro un PowerPoint? Aquí da lo mismo. Lo tiro para acá. Y esto que ven acá es el PowerPoint. Es el cómo está físicamente almacenado este PowerPoint. Aquí yo obviamente no lo entiendo, porque más encima los PowerPoint ya están zipeados. Pero esto es lo que está guardado, ¿ya? Entonces aquí uno puede buscar cosas, no sé, ¿ya? Esto representa cosas que PowerPoint entiende. Este es el lenguaje de PowerPoint, ¿ya? ¿Me van siguiendo, no? Todo es abrible. A ver si, por ejemplo, esto es un PDF, lo que voy a tirar acá, ¿ya? Esto es un PDF, ¿ya? Obviamente el programa no me lo va a mostrar bien porque lo que me está mostrando es lo físico de que contiene ese PDF, ¿ya? ¿Qué más puedo tirar? Esto es un Excel, lo que estoy tirando acá. Profe, pero está mostrando el contenido. Este es el contenido binario de cada uno de estos archivos. El O sea, lo que PowerPoint, está el escrito en PDF. el archivo. Esto es el archivo. Lo que pasa es que la interpretación de esto requiere el software especializado para abrir esto, ¿ya? Pero todos los archivos es una cadena de caracteres. Acá yo veo que la cadena ya podría tener un enter al final, pero resulta que en realidad es una cadena. Es un byte tras byte. Y todo ese byte tras byte me compone en este caso un archivo Excel, ¿ya? Aquí voy a poner un JPG. Este es el JPG por dentro, ¿ya? Así se guarda. No es problema de nosotros ahora abrir un JPG a pulso y entenderlo y poder rescatar algo de la imagen. Eso no es parte de lo que vamos a hacer ahora. Pero este es el archivo. Yo puedo abrir, a ver, ¿qué más puedo hacer que sea bien tonto? Descarga, a ver. Aquí puede que deje la escoba, pero lo que voy a abrir ahora, este es el ejecutable de este mismo programa. Este programa tiene este código y se ve así. Aquí abrí el mismo programa y esto ya está en binario. Es para mí, obviamente no lo puedo entender, pero aquí hay comandos compilados para hacer la pega que este software hace, ¿ya? ¿Qué hacen algunos gallos? Se ponen a buscar textos acá, porque los textos al usuario aparecen. Entonces, de repente hay funciones ocultas del software que hay que desbloquear. Aquí empieza el cracking. Se trata de analizar esto y cómo hacerle cambios, ¿cachai? Entonces, no sé, po, si este es el ejecutable y, y logro pillar, no sé, pues para desbloquearlo es alterando ese byte por otra cosa, por dar un ejemplo, ¿ya? Para que la protección de copia no funcione. Eso se hace a este nivel, ¿ya? Pero de cara a los archivos es siempre lo mismo. Es una cadena de caracteres, que cómo está guardado y cómo se ejecuta ya depende de cada archivo. ¿Se puede ver lo que tiene un punto Excel? Este es un Excel, este es el punto exe, esto es ese No, no, pero, ejecutable. o sea, ¿cómo está escrito ese Excel? ¿Se puede mostrar? No, no, porque ya está compilado. Lo que uno ¿Y puede es, un punto llave igual te lo mostraría? O sea, un tam- punto class creo que es. también está compilado. Lo que pasa es que uno puede decompilar esto a ensamblador, pero yo no puedo ver los nombres de las variables, no puedo llegar al código fuente con esto. Ahora, por ejemplo, Ah, que yo entendí eso como ingeniería inversa, por ejemplo, yo intenté sacar el código de un punto exe, ¿cachai? Eso es lo que no, quise hacer. se hace, por ejemplo, la gente que trabaja en antivirus tiene que hacer esa pega, tomar un ejecutable, un gusano, lo que sea, un ransomware, y abrirlo en este formato y empezar a entender qué hace, ¿ya? Yo no tengo esa experiencia, pero en el fondo eh, se decompila, pero no queda mucho mejor que esto. Y ahí se empieza a ver
qué llama qué, para dónde va, qué sé yo, cómo vuelve, cómo va, ¿ya? Entonces, de hecho, en rigor, si uno es demasiado capo, podría ver cómo funciona el software y copiar ideas, ¿ya? Por eso en las licencias de software que uno le pone siguiente, 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 siempre en alguna de esos de la licencia de uso dice usted no puede decompilar este código, que es lo que estoy haciendo ahora, ¿ya? Porque aquí yo podría ver cómo funciona el algoritmo para, no sé, el corrector ortográfico del Word, ¿ya? Que no es nada simple verlo, pero al menos podría aprender cosas, ¿cachai? Eh, Uno puede ver fallas de software también acá. Obviamente hay que saber mucho, hay que meterse, pero lo que quiero que se queden es que todos estos son archivos y todos son cadenas de caracteres. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Estamos, no? ¿Preguntas que tengan? Quedémonos con esa idea. Después de toda la vuelta que nos dimos, todos los archivos son cadenas de caracteres, que depende del software que lo va a leer, el cómo lo interpreta. Ya sea que el sistema operativo lo ejecute, o abra una foto en Paint, o abra un MP3 en Media Player o lo que sea. ¿Ya? ¿Ya? Lo que vamos a hacer con archivos es bastante más simple, entre comillas, que esto. Pero al menos todos los archivos son algo. Vamos a estar trabajando en este ambiente. Algo pregunta Fabricio. Clemente, ¿qué pregunta? Y Jorge pregunta requerir archivo, que no entiendo la pregunta, Jorge. El que dijo que iban a hacer cosas con el archivo, yo pensé que era como los directorios, todo eso. Vamos a hacer con archivo cosas en este esquema. Textos simples o archivos de datos. Los archivos de datos eh, los vamos típicamente a crear en Excel. O sea, cómo poder, no sé, si abro acá y digo, qué sé yo, no sé, enero y ya, diciembre, y aquí ponemos, no sé, luz, agua. Voy a hacer una tontera y ya, supondremos, si tengo una tabla de datos, esto yo lo puedo guardar, lo voy a hacer súper rápido, esto ya lo vamos a hacer después de la próxima semana. Y examinar, y nos vamos, FT, programación, clase. Entonces aquí yo ya le puedo decir datos. Pero ojo que, ya tenía un datos. Importante decirle que lo deje separado por coma, ¿ya? Porque separado por coma sí lo voy a poder abrir en Python fácil, guardar. Entonces, este archivo ya existe acá, ¿dónde quedó? Espérenme, clases. Este archivo ya existe, datos 2, lo acabo de crear. Si yo lo abro en el examinador, está bloqueado todavía, espérenme, lo voy a cerrar. Si abro ese archivo, ahí, es algo que es leíble y aunque no se entiende mucho ahora, igual se ve que hay elementos útiles separados por punto y coma, ¿ya? Entonces, en Python sí podemos abrir esto fácilmente. De hecho, si abro ese texto en bloc de notas, se ve así. Se ven estas columnas separadas por punto y coma, y esto es algo que es bastante leíble eh, en Python. O sea, yo puedo fácilmente leer y escribir datos
de Python a otros lenguajes. Que es nuestro gran problema. Al final el programa termina y no tenemos cómo dejar esos resultados almacenados en alguna parte. O leer grandes sets de datos. Aquí fue cortito, pero esto lo puede haber hecho gigante. Y que Python pueda leer eso y hacer búsqueda, ordenar, sumar, promedio, lo que sea. ¿Se entiende, no? Eso es lo que queríamos hacer con archivos. Ese tipo de comportamiento. Pero este texto, que lo vimos en Excel, que se ve así acá también está almacenado de alguna manera. ¿Ya? Y tenemos caracteres útiles, acá tenemos un enter, el 0D0A, o sea, el Excel hizo ese enter en la práctica. ¿Ya? No sé lo que esto que está acá arriba, eso no lo sé, pero el resto sigue tal cual. ¿Ya? ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta, pero es respecto al proyecto, no respecto a la clase en realidad. Ya. Ya, Eh, pues, voy a dejar de grabar y luego, no sé si hay más preguntas. Se anotaron todas en la lista, ¿no? Supongo. Profe, al final del enunciado del archivo que mandó, dice que al final se va a encontrar, o sea, de ese mismo archivo se va a encontrar un archivo con el que nosotros deberíamos estar trabajando. ¿Qué cosa, perdón? Que al final del enunciado dice que deberíamos, al final de ese mismo archivo debería haber un link o algo para descargar con lo que deberíamos trabajar. Entonces quería preguntarle al respecto. Y no está, ¿no es cierto? No, Ya, espérame. Déjame ver. Proyecto, entrega 1, rúbrica. ¿Qué pasa si dejo, perdón? Voy a dejar acá. Déjenme buscar dónde está eso, porque yo sé que me lo mandaron. Eh, ¿Dónde está esto? Oh, qué terrible. Bueno que me acordaste, porque acá estaba esto, guardar. Y acá tenemos. Entonces, aquí están los archivos. Hay un temporal, que hay una matriz de datos. Y tenemos un cierto código base. ¿Ya? vale. Con algunas capacidades para modificar y qué sé yo. Pero tenemos que trabajar sobre ese archivo, o tenemos que basarnos en ese archivo para hacer algo. Claro, en el fondo, tú puedes tomar este como base para lo otro. ¿Ya? Vale. Entonces, aquí te explican la matriz de lista, función que recibe una matriz de lista, salida, no hay que modificar, bloque de definiciones. ¿No? A esto hay que agregarle muchas otras funciones de. Requiere función, codifica. Acá hay que ir agregando las otras, ¿cachai? ¿Se entiende? Esto tú tomas como base para agregar todas las otras funciones y rutinas que haya que hacer, ¿cachai? ¿Me parece? Sí. Y ahí quedó disponible. Ya pues, dejemos hasta acá. Listo, profe. Nos vemos. Chao, profe, cuídese que esté bien. Cuídense. Eso pues. Voy a dejar de grabar. Oh, es que me cambian los botones todo el rato.